Buenas, quiero darle la bienvenida a nuestra primera sesión titulada Educación en Diálogo, Voces del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, los salones han cambiado, los estudiantes han cambiado, los educadores también. En este especial de Educación del Diálogo conversamos con 3 voces comprometidas en la transformación educativa. Hablamos del ayer, del hoy y de los cambios y desafíos para educar en tiempos de cambio. Hoy tenemos el honor de tener a la profesora Verónica Hernández, educadora e investigadora, ya que estamos fascinados con sus aportes sobre la educación. También nos reúne aquí la profesora Andreina Torres González, doctora en Filosofía y Educación. Y por último, tenemos a nuestro profesor Jorge Sánchez, docente rural y líder comunitario. No podemos comenzar sin reconocer públicamente que sí se ha hecho posible este encuentro es gracias a la disponibilidad de estas 3 voces importantes. También quiero recordarles que vamos a interactuar con el público por medio del chat. Tengo una primera pregunta para estos 3 profesores y mi primera pregunta es: ¿cómo describen la transición de la educación del pasado hacia el siglo XXI? Comencemos y le demos la voz a la profesora Verónica Sánchez. Buenas tardes, compañera Jelsi. Bueno, dando respuesta a la pregunta sobre la educación del pasado y la del siglo XXI, podemos decir que la educación del siglo pasado estaba muy influenciada por una visión tradicional y en ocasiones con unos contenidos que muchas veces se centraban en la repetición de la repetidera y más que todo en la obediencia del estudiante, donde solo el maestro tenía la potestad y la autoridad, donde el estudiante no tenía ni voz ni podía hablar desde su capacidad. Hoy en día no ha sido fácil este cambio. Hoy en día manejamos una educación más dialógica y flexible. Podemos decir que tenemos un proceso más significativo donde el estudiante es visto por su potencial, por sus capacidades, donde el estudiante tiene esa voz de protestar por sus derechos y bueno, esos cambios han sido para bien y como se dice, estamos en un proceso de aprender para desaprender, ¿cierto? Partiendo de unos modelos autoritarios que son los que nos están dando paso a unas prácticas más participativas y horizontales. Desde una perspectiva filosófica, es una transición epistemológica y ética. Ya no se concibe el conocimiento como una verdad universal e inamovible, sino como una construcción social, histórica y situada. En la educación actual, lo importante no es tanto acumular datos, sino desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de interpretar la realidad, de dialogar con la diferencia. Este cambio también implica repensar el papel del docente. Pasamos de ser transmisores para ser mediadores, de repetidores a facilitadores del pensamiento. Sin embargo, la transición está en curso y coexistimos con prácticas del pasado. Es un proceso que se requiere conciencia, formación y compromiso. Sí, buenas tardes, Jaycee. En cuanto a tu pregunta sobre la transición de la educación del siglo pasado hacia la del siglo XXI, considero que se ha transformado bastante. Por ejemplo, en las escuelas rurales el cambio ha sido visible, pero desigual. Por años la educación aquí fue impuesta desde lógicas urbanas, sin considerar nuestras realidades. Pero ahora estamos recuperando estos saberes ancestrales, integrando la vida cotidiana al aula. Ya no se enseña solo con los libros, también con la siembra, la tradición oral, las historias del territorio.
Eso ha transformado la manera de enseñar y de aprender la educación del siglo XXI. Para nosotros significa justicia educativa y reconocimiento del contexto local. Gracias, profesor Sánchez, por su intervención. Ahora nuestra segunda pregunta es: ¿quiénes son los principales actores de la educación actual? Comencemos con la profesora Andreina Torres. Profesora. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los principales actores de la educación actual, y es que vamos a hablar que en este siglo la educación se ha convertido en una responsabilidad muy compartida, donde los actores educativos ya no solamente son los maestros y los estudiantes, sino que también se han vinculado las familias, los medios de comunicación, las plataformas digitales, el gobierno y las ONG y una comunidad en general. Ellos ya hacen parte de todo este proceso, porque las escuelas ya dejaron de ser un espacio aislado y pasaron a convertirse en un nodo en el centro de un aprendizaje más amplio, donde cada actor desde su lugar está aportando para este proceso, y es que en este caso, por decir, las familias con su afectividad, las tecnologías con el acceso a las plataformas, a las informaciones, y las instituciones con su normatividad y su estructura general como tal. Pero algo que no podemos obviar, y es que el gobierno es el que debe garantizar una educación digna para esas escuelas, para esa educación y esos estudiantes. Son ellos los únicos que tienen el aval para fortalecer día a día ese proceso educativo. En la ruralidad tenemos diferentes actores claves, como son los abuelos, las madres líderes, los sabedores tradicionales. Ellos educan desde la oralidad, desde la práctica, desde el ejemplo. La escuela debe abrirse a estos saberes comunitarios, reconociéndolos como parte del proceso formativo. Gracias, profe. Mi tercera pregunta es: ¿cómo se deben activar los saberes en el aula? Podemos activar saberes de diferentes maneras. Yo activo saberes desde la comunidad. Nosotros sembramos, cocinamos, cantamos, tejemos y enseñamos. El aula no tiene paredes, la vida es el currículo. Esto motiva a los estudiantes y a los niños porque se sienten valorados. No les enseñamos que deben dejar su cultura para educarse, sino que es a partir de su cultura que se inicia el punto de partida de la educación. Desde la pedagogía crítica, activar saberes es romper con la lógica bancaria del conocimiento. Es poner en juego la experiencia, la emoción y la cultura. Es permitir que los estudiantes se reconozcan como productores de sentidos. En mis clases, por ejemplo, yo no llego al salón de clase y título, no, yo empiezo de qué te inquieta, qué te preocupa, qué vistes ahora que venía, y con base a esas experiencias de ellos es que empezamos a tratar el concepto del día de hoy. Bueno, ¿cómo se deben activar esos saberes en el aula? Yo pienso que esos saberes se deben despertar a partir del conocimiento que ya tiene cada uno de estos estudiantes. No se trata de imponerle al estudiante contenido, sino de dialogar con el niño o con el joven, si ya saben, si ya sienten, si ya viven, ¿cierto? Para ellos es indispensable partir desde un contexto de un niño que desde su hogar ayuda, por decir, a su familia en la tienda. Eso hace que el niño aprenda con más facilidad la matemática, ¿cierto? Otro ejemplo claro es la niña que ayuda a cuidar a su hermanito, ¿cierto? Puede estar trabajando desde la parte de biología, la parte de la ética, ¿cierto? Y desde su experiencia puede ya hablarnos un poco. Además, debemos fomentar un ambiente donde el error sea parte de ese proceso, que ayude al estudiante a fortalecerse y que pueda construir sentido a partir de lo que el estudiante ya ha vivido en su ámbito familiar y escolar. Para ustedes, ¿qué significa enseñar hoy? ¿Qué significa enseñar? Bueno, hoy en día enseñar también es resistir. Resistir a la lógica neoliberal
que convierte la educación en un servicio, al maestro en un operario y al estudiante en cliente. Enseñar hoy es un acto político. Formamos para libertad, no para la repetición. Y eso exige coraje, sensibilidad y pensamiento crítico. Bueno, para mí enseñar significa muchas cosas, ¿cierto? Guiar, escuchar y sobre todo tener mucha humildad para escuchar a estos jóvenes que llegan desde unos hogares disfuncionales con extrema pobreza, problemas, exposición a las redes, ¿cierto? Entonces es desde allí donde nosotros debemos transmitirle a esos jóvenes mucho afecto y no solamente, compartirles contenido, no, más que en aportar esos conocimientos, yo creo que el chico necesita mucho afecto y es por eso que nosotros debemos de demostrarle toda esa parte al chico desde lo ético, desde lo social, desde lo moral y estar presente con autenticidad en cada momento. Para mí, enseñar hoy es enviar esperanza en medio de tantas dificultades. Cada clase es una oportunidad para mostrarle a un niño que sí se puede, que su voz importa. Enseñar es sembrar futuro. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se evalúa en el siglo XXI? Comencemos con usted, señor Verónica. Bueno, vamos a hablar de cómo se evalúa en el siglo XXI. Yo digo que la evaluación debe ser muy coherente y con un enfoque pedagógico. Porque si hablamos de una educación centrada, ¿en quién debe ser? En el estudiante. La evaluación también debe ser muy inclusiva, muy formativa y muy justa, porque no se trata solamente de poner una nota, sino que retroalimentemos ese proceso que llevamos con los estudiantes, que los acompañemos, que los evaluemos también en la manera de que el estudiante tenga pues como un conocimiento, teniendo en cuenta que ese estudiante se debe orientar y reconocerle sus esfuerzos. No todos aprenden de la misma manera, algunos tienen más habilidades que otros y eso lo debemos de respetar en el momento de evaluar. Yo defiendo la evaluación ética y reflexiva. Un estudiante debe entender por qué se le evalúa, qué se espera de él y cómo puede mejorar. Las rúbricas deben ser claras. Los procesos de autoevaluación y la evaluación deben ser dialogados para que le ayude al estudiante, no lo vea como un castigo, sino como una retroalimentación y vea que todo ese proceso de evaluación debe ser una evaluación integral. En el siglo XXI hay diferentes formas de evaluar. En mi escuela hacemos evaluaciones comunitarias. Los niños se evalúan entre ellos y yo como docente también me evalúo con ellos. Les pregunto, ¿les gustó esta forma de enseñar? ¿Les ayuda a aprender? Esto construye confianza y mejora mi práctica. La evaluación no puede ser unilateral. Gracias por su intervención. Ahora mi pregunta es, ¿qué desafíos se encuentran como docentes hoy? ¿Qué desafíos enfrentamos hoy en día los docentes? Muchos desafíos. Uno de los más grandes desafíos es los desafíos emocionales. Estamos agotados, nos exigen muchas veces sin reconocimiento. Las condiciones precarias donde laboramos, la sobrecarga administrativa, exigen muchos resultados y hace que los docentes en esa parte nos sintamos solos. Y por eso decimos que nosotros como maestros estamos urgidos por una política de cuidado hacia el educador. Bueno, los docentes enfrentamos muchos desafíos y uno de esos es un desafío cultural, que es la desvalorización de nuestro rol como docente. En una sociedad que premia el éxito rápido y superficial, enseñar a pensar, a leer, a reflexionar, parece contracultural. Pero ahí está nuestra misión, sostener el pensamiento como una forma de resistencia. Como docentes nos encontramos con muchos desafíos. En el campo, el desafío es la inequidad, falta de conectividad,
de transporte, de recursos y muchos más. Pero también luchamos contra el abandono estatal y la deserción. Enseñamos con lo que tenemos, muchas veces con las uñas, pero con una vocación que nadie nos la quita. Por eso nos gusta ser maestros rurales. Bueno, aquí tenemos una pregunta del público del chat y es: ¿qué papel juega la educación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué papel juega la educación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Comencemos con usted, profe. Bueno, la educación juega un papel muy fundamental. O sea, estoy convencida de que la educación debe ser crítica, liberadora, que permite cuestionar las estructuras de poder que generan desigualdad. No se trata solo de enseñar a leer y escribir, sino de enseñar a leer el mundo y a reescribirlo. Cuando educamos desde el pensamiento ético, el diálogo y la conciencia histórica, estamos formando ciudadanos que no se conforman con la injusticia, sino que la enfrentan. La educación no debe adaptarse a la sociedad tal como está, sino que debe transformarla. La educación juega un papel muy importante. En nuestras comunidades, donde la exclusión ha sido la regla, la educación representa una forma de resistencia. Cuando un joven indígena o campesino puede llegar a la universidad sin renunciar a su identidad, está rompiendo ciclos de marginalidad. Pero para que eso pase, la escuela tiene que ser un espacio de dignificación, no de discriminación. Educar con justicia es abrir caminos que antes estaban cerrados. Bueno, cuando hablamos sobre el papel que juega la educación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, podemos decir que la educación es el motor más potente para la transformación social. No hablo del acceso a los contenidos académicos, sino de una educación que forma al estudiante o a la persona para la empatía, para la convivencia, para las acciones colectivas. Cuando logramos que un niño comprenda su dignidad y que tiene derechos a soñar, estamos abonando a un terreno para una sociedad más equitativa. Por decir, las escuelas muchas veces es el único lugar donde una niña o un niño se da cuenta que su voz cuenta, ¿cierto? Y que tiene derecho. Puede decidir sobre su vida, y ahí es como uno puede decir, cuando el niño es capaz de expresar eso, decimos, aquí comienza una justicia social para estos niños, niñas y jóvenes. Gracias, mi profe, por ese aporte. Tengo otra pregunta del público y es: ¿qué mensaje le darían a los futuros docentes que están fomentándose hoy? Comencemos con usted, profe Andreina. El mensaje que le daría a los docentes de hoy es que asuman la docencia con vocación, con ética, con responsabilidad, porque educar no es una técnica, o sea, educar es una praxis que transforma, porque estas personas que están en nuestras manos no son objetos, son humanos que piensan, que sienten, que tienen emociones. Entonces nosotros para ellos somos guías. Somos literalmente como una segunda madre, un segundo padre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos maestros, somos sembradores de pensamiento, de preguntas y posibilidades. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que le harían mis maestros que vienen a futuro? Bueno, les diría que esa profesión no es fácil, pero que es profundamente valiosa, que no se olviden por qué eligieron ser maestros primero que todo, que no fue por un salario, ni tampoco fue por una estabilidad, sino por amor, por vocación a esos seres humanos que necesitan de cada uno de nosotros y que están ansiosos porque los formemos, ¿cierto? Que se formen constantemente, pero que escuchen, que miren que detrás de cada estudiante hay una historia que no podemos olvidar, y que nunca pierdan la ternura y la esencia del ser humano, porque el día que dejemos de ser humanos, olvidamos muchas cosas.
Entonces, el docente cada día se debe fortalecer, se debe proyectar, pero nunca olvidar lo que vinimos a hacer acá como maestro, porque educar también es abrazar. Por último, a los docentes que se están formando en esta linda profesión, yo les diría que nunca se olviden del territorio, que recuerden que enseñar no es repetir lo que viene en un libro, sino conectar con la vida real de cada estudiante, que vayan al aula con el corazón abierto y los pies bien dispuestos en la realidad, y sobre todo que tengan claro que cada niño o niña que logre soñar gracias a ustedes, esto ya es una victoria muy grande para nuestra educación. Ya llegamos a nuestra recta final. Gracias, profe Vero, gracias, profe Andreina, gracias, profe Sánchez, por acompañarnos hoy en la educación en diálogo, voces del siglo XXI. Pero los voy a dejar con una frasecita muy importante, y es que educar en el siglo XXI no es tarea fácil, pero es profundamente necesario. En estas voces escuchamos pasión, compromiso, ternura, rebeldía. Porque enseñar hoy también es transformar el mundo. Gracias y nos vemos en otra sesión de Educación en Diálogo, Voces del siglo XXI. Hasta otro encuentro. Bye bye.